Diego tenía 11 años y una rutina que, aunque sencilla, estaba marcada por las constantes exigencias de su padre, un hombre trabajador y severo que valoraba el esfuerzo por encima de todo. Todas las mañanas, Diego se levantaba antes del amanecer para preparar su uniforme escolar. En la cocina ayudaba a calentar tortillas mientras escuchaba las noticias en la vieja radio de la familia. Aunque su padre rara vez mostraba afecto, Diego sentía que su esfuerzo por mantener todo en orden era una forma de amor. La madre de Diego había fallecido años atrás, y aunque su ausencia pesaba, él encontraba consuelo en los dibujos que hacía en su cuaderno viejo, un regalo que ella le había dejado. Dibujar era su forma de escapar, de soñar con un mundo distinto. En contraste, Rebeca, su madrastra, llevaba una vida opulenta y fría. Había llegado a la casa de Diego un año atrás, con tacones que resonaban en el suelo de madera y un perfume que inundaba las habitaciones. Siempre impecable, Rebeca pasaba la mayor parte del día hablando por teléfono con sus amigas o supervisando a los empleados de la casa, a quienes trataba con indiferencia. Su mundo giraba en torno a mantener las apariencias, y aunque intentaba ser cortés con Diego en presencia de su padre, había en su mirada un destello de impaciencia y desdén. Para ella, Diego no era más que un recordatorio incómodo del pasado de su esposo. La casa reflejaba este contraste. Mientras el cuarto de Diego era pequeño y apenas iluminado, lleno de dibujos arrugados que guardaba con cuidado, el espacio de Rebeca era un santuario de lujo, con muebles modernos y cortinas que parecían no pertenecer a la misma familia. Rebeca pasaba las tardes en el salón principal, una habitación prohibida para Diego, decorada con jarrones caros y sofás que nadie se atrevía a usar. El día en que estos dos mundos chocaron, comenzó de manera aparentemente normal. Diego estaba sentado en su habitación, trazando el perfil de un paisaje que había visto en sus sueños, cuando escuchó la voz alterada de Rebeca en el pasillo. Momentos después, su padre entró con expresión cansada, algo que Diego había notado con más frecuencia últimamente. «Hijo, necesito que te esfuerces más en la escuela», dijo con una voz que sonaba más débil de lo habitual. Diego asintió, aunque no entendía del todo el motivo de esa conversación. Esa noche todo cambió. Su padre sufrió un infarto fulminante y en cuestión de horas, Diego perdió a la única figura estable de su vida. Al día siguiente, mientras Diego intentaba procesar lo ocurrido, Rebeca tomó el control de la casa con rapidez y frialdad. En cuestión de días, ordenó cambios en la casa, como si quisiera borrar cualquier rastro de su difunto esposo. Fue entonces cuando Rebeca, sentada en el salón principal, miró a Diego con ojos calculadores. «No puedo encargarme de ti», dijo con voz firme mientras Diego la miraba incrédulo. «No es mi responsabilidad cuidar de alguien que no es mi hijo». La frialdad de sus palabras congeló a Diego en su lugar, incapaz de responder. Esa misma noche, Rebeca le ordenó empacar sus pocas pertenencias y lo dejó en la puerta, sin mirar atrás. En la oscuridad de la calle, Diego apretó su cuaderno contra el pecho, mientras las luces de la casa que una vez consideró su hogar se apagaban tras él. Con lágrimas silenciosas y un nudo en la garganta, dio su primer paso hacia lo desconocido, sin saber que este sería solo el inicio de una nueva y dolorosa etapa de su vida. Diego caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, con el frío de la noche calando hasta sus huesos. Su pequeña mochila, apenas llena con un par de camisetas, y su preciado cuaderno de dibujos, parecía pesar toneladas. Las luces de los faroles parpadeaban, y las sombras proyectadas en las paredes de los edificios le recordaban lo solitario que estaba. Cada rincón oscuro le parecía una amenaza. Cada ruido lejano hacía que su corazón se acelerara. Las primeras noches fueron las más duras. Diego intentó encontrar refugio en bancos de parques y bajo techos improvisados. La gente pasaba a su lado sin siquiera mirarlo, como si fuera invisible. A veces observaba a las familias desde lejos, con la esperanza de que alguien se detuviera y le ofreciera ayuda. Pero nadie lo hizo. El hambre pronto se convirtió en su mayor enemigo. Diego revisaba los contenedores de basura en busca de restos de comida, evitando los lugares donde otros indigentes mayores lo ahuyentaban con gritos o amenazas. Cada día era una batalla por mantenerse en pie, por encontrar algo que lo hiciera seguir adelante. A pesar de las dificultades, Diego no soltaba su cuaderno. Por las noches, bajo la tenue luz de una farola o la claridad de la luna,
dibujaba lo que veía: el rostro cansado de un vendedor ambulante, las manos rugosas de una anciana que mendigaba en la esquina, el vuelo errático de un pájaro en busca de refugio. Dibujar era su manera de mantener un fragmento de esperanza, de recordar que aún tenía algo suyo, algo que nadie podía arrebatarle. Un día exhausto y con el estómago vacío, Diego llegó a una plaza concurrida. Allí, sentado en el suelo, vio a un grupo de niños jugando con pelotas y riendo a carcajadas. Por un momento, se permitió imaginar que era parte de ese grupo, que aún tenía un hogar y alguien que lo esperaba con comida caliente. Pero la realidad lo golpeó cuando un guardia lo expulsó del lugar, diciéndole que no podía quedarse allí. El rechazo constante empezaba a desgastarlo. Su ropa estaba sucia, sus zapatos rotos, y las ojeras en su rostro delataban sus noches en vela. Sin embargo, en su interior, algo seguía ardiendo, una pequeña llama de resistencia que le decía que debía seguir adelante, aunque no supiera cómo. Fue en ese estado que, al doblar una esquina en busca de un lugar seguro para dormir, escuchó una voz familiar. «¿Diego? Diego, ¿eres tú?». Era Carmen, la antigua empleada de la casa de su padre. Al verlo, su expresión cambió del asombro a la preocupación. Sin dudarlo, lo abrazó fuerte y le dijo: «No estás solo, ven conmigo». En ese momento, Diego sintió algo que había olvidado: calidez humana. Por primera vez en días, dejó que las lágrimas fluyeran libremente, mientras Carmen lo guiaba hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Carmen llevó a Diego a su modesta casa en un barrio humilde, lejos del lujo que él había conocido con su padre. La casa era pequeña, con paredes desgastadas y muebles sencillos, pero a Diego le pareció un palacio. Allí había algo que no había sentido en días: calidez. Carmen, aunque vivía con limitaciones, lo recibió con los brazos abiertos, asegurándole que no volvería a estar solo. «Te prepararé algo de comer», dijo mientras buscaba en la despensa, que apenas contenía algunos frijoles, tortillas y un poco de arroz. Diego, sentado a la mesa de la pequeña cocina, observaba cómo Carmen se movía rápidamente, intentando ocultar la preocupación en su rostro. «Gracias, Carmen», dijo Diego con voz baja, sintiéndose culpable por convertirse en una carga. «No quiero molestarte». «Diego, no digas eso», lo interrumpió Carmen mientras servía un plato de arroz caliente. «Tu padre siempre fue bueno conmigo, y yo le prometí que si alguna vez te pasaba algo, estaría aquí para cuidarte. Ahora eres como un hijo para mí, y haré todo lo posible para que estés bien». Diego sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado con tanta sinceridad desde la muerte de su padre. Aunque aún llevaba consigo el dolor del abandono de Rebeca, las palabras de Carmen encendieron una pequeña chispa de esperanza en su interior. Esa noche, Carmen le preparó un lugar para dormir en el sofá. Aunque el colchón era viejo y las mantas eran delgadas, Diego se sintió más seguro que nunca. Antes de dormir, abrió su cuaderno y comenzó a dibujar la cocina de Carmen, detallando cada objeto con cuidado: la cafetera desgastada, las sillas de madera y el reloj que marcaba las horas con un tic-tac lento. Era su forma de agradecer el refugio que le habían dado. Los días siguientes, Carmen ayudó a Diego a inscribirse en una escuela pública cercana. Aunque no tenía uniforme ni útiles escolares nuevos, ella le dio un pequeño cuaderno y un lápiz, suficiente para empezar. «No te preocupes, Diego. Lo importante es que sigas adelante», le dijo con una sonrisa. En la escuela, Diego se mantuvo callado, sin querer llamar la atención. Sin embargo, en las horas libres, sacaba su cuaderno y comenzaba a dibujar. Sus compañeros lo observaban con curiosidad, impresionados por la precisión de sus trazos. Incluso un maestro de artes se fijó en él. «¿Puedo ver tus dibujos, Diego?», preguntó el maestro después de clase. Al ver las páginas llenas de paisajes, retratos y escenas cotidianas, el maestro quedó impresionado. «Tienes un talento único. ¿Te gustaría participar en una feria escolar de arte?». Diego sintió cómo su corazón se aceleraba. Por primera vez, alguien reconocía su habilidad. Aunque tímido, asintió con la cabeza, sin saber que esa oportunidad marcaría el inicio de un cambio en su vida. Diego pasó los días siguientes preparándose para la feria escolar de arte. Aunque no tenía materiales sofisticados, usó su cuaderno viejo y los lápices que Carmen había conseguido para él. Con cada trazo, vertía sus emociones, transformando su dolor y recuerdos en imágenes llenas de vida y detalle. Su pieza principal
Sería un dibujo que representaba la plaza donde había pasado noches solitarias, combinada con el calor del hogar que ahora encontraba con Carmen. El día de la feria llegó. La escuela estaba llena de color y movimiento, con stands decorados y estudiantes mostrando sus proyectos. Diego, con su cuaderno en mano, se sintió pequeño ante los otros participantes que exhibían pinturas grandes y elaboradas. Sin embargo, recordó las palabras de Carmen antes de salir de casa. No importa lo que los demás tengan, lo que importa es lo que llevas dentro y lo que muestras al mundo. Diego colocó su dibujo en un panel sencillo. Era una mezcla de realismo y emoción. Los bancos de la plaza, las luces tenues de los faroles, pero con un cielo brillante y cálido que parecía abrazar todo. Era su forma de expresar cómo había encontrado esperanza en medio de la oscuridad. A medida que los visitantes recorrían los stands, Diego permanecía en silencio, observando cómo algunas personas se detenían frente a su obra. Algunos murmuraban elogios, otros se inclinaban para apreciar los detalles. Cuando el maestro de artes llegó, lo felicitó con entusiasmo. Tu trabajo tiene una profundidad que no se ve todos los días, Diego. Estoy orgulloso de ti, le dijo con una sonrisa sincera. Al final del evento, llegó el momento de anunciar a los ganadores. Diego no esperaba mucho. Estaba feliz de haber participado y mostrado su arte, pero cuando escuchó su nombre como ganador del segundo lugar, quedó paralizado. Carmen, que había asistido a la feria, gritó de alegría desde el fondo del salón. Subió al escenario tímidamente para recibir su premio, un pequeño lote de materiales de arte que incluía lápices de colores, papeles de calidad y un estuche. Era más de lo que Diego había tenido en años. Al bajar abrazó a Carmen con fuerza, sintiendo por primera vez que el esfuerzo comenzaba a dar frutos. Esa noche, ya en casa, Diego sacó sus nuevos materiales y comenzó a dibujar. Esta vez hizo un retrato de Carmen con su expresión amable y sus manos trabajadoras. Cuando se lo mostró, ella no pudo contener las lágrimas. «Es hermoso, Diego. No sabes cuánto significa esto para mí», dijo emocionada. Ese premio no solo fue un reconocimiento, sino el primer paso hacia un futuro lleno de posibilidades. Aunque el camino aún era incierto, Diego sentía que su arte le abría puertas a un mundo más grande, uno donde su talento y su historia podrían marcar la diferencia. Los días siguientes a la feria escolar marcaron un cambio significativo en la vida de Diego. Su premio no solo le dio materiales de calidad, sino también confianza en sí mismo. En las tardes, después de la escuela, se sentaba junto a la ventana en la pequeña casa de Carmen, donde la luz del sol iluminaba su cuaderno mientras dibujaba. Cada nuevo trazo le hacía sentir que tenía el poder de crear algo propio, algo que nadie podía quitarle. Un día, mientras Diego revisaba sus tareas en la escuela, el maestro de arte se acercó con una sonrisa. «Diego, hay algo que quiero proponerte», dijo mientras le mostraba un folleto. «El próximo mes se llevará a cabo una exposición juvenil de arte en la ciudad. Es un evento importante y creo que deberías participar. Sería una oportunidad para mostrar tu talento a más personas». Diego miró el folleto con asombro. Las imágenes de otras exposiciones y los nombres de los patrocinadores importantes le intimidaron. «¿Crees que puedo hacerlo?», preguntó con voz baja. «Por supuesto que puedes», respondió el maestro con firmeza. «Tu arte tiene algo único. Solo necesitas confianza y trabajar en una nueva pieza para el evento». Esa tarde, Diego compartió la noticia con Carmen mientras cenaban. Aunque su entusiasmo era evidente, también mostró su preocupación. «No sé si estoy listo para algo así, Carmen. Los otros artistas deben ser mucho mejores». Carmen, con su paciencia habitual, lo miró fijamente y colocó una mano sobre la suya. «Diego, ya has demostrado que eres capaz de superar cosas que otros ni siquiera imaginarían. Esta es una oportunidad para que sigas creciendo. No pienses en los demás, piensa en lo que tú puedes lograr». Con ese apoyo, Diego decidió intentarlo. Pasó las semanas siguientes trabajando en un nuevo dibujo. Esta vez quería crear algo que contara su historia. Sus noches en la plaza, la calidez que encontró en Carmen y la nueva esperanza que poco a poco llenaba su vida, combinó esos elementos en una obra llena de detalles emocionales, en la que el contraste entre la oscuridad. Papel central. Cuando llegó el día de la exposición, dimos hacia el centro de la ciudad, gran salón de exposiciones. Las paredes estaban llenas de cuadros y esculturas y había un ambiente de entusiasmo en el aire. Con la ayuda del maestro de artes,
Diego instaló su dibujo en uno de los paneles asignados. Aunque al principio se sentía fuera de lugar entre los otros participantes, algo dentro de él le decía que había llegado hasta allí por una razón. A medida que las personas pasaban por su obra, sus expresiones cambiaban. Algunos se detenían más tiempo, observando los detalles y murmurando comentarios positivos. Diego se mantuvo de pie a un lado, con las manos temblorosas, pero también con una chispa de orgullo que comenzaba a crecer. Esa noche, Diego entendió que su talento no solo era su refugio, sino también su puente hacia un futuro diferente. La exposición estaba en pleno apogeo. Las personas iban y venían, admirando las obras expuestas, pero Diego apenas podía concentrarse. Sentado en una silla improvisada junto a su panel, miraba nervioso cómo algunos visitantes se detenían frente a su dibujo, señalando con interés los detalles. A su lado, Carmen le ofrecía palabras de ánimo con una sonrisa tranquila que ocultaba su propio nerviosismo. Un grupo de jueces, compuesto por artistas reconocidos y críticos de arte, recorría lentamente el salón, evaluando cada obra. Cuando llegaron al panel de Diego, él sintió que su corazón se aceleraba. Los 3 jueces se inclinaron hacia su dibujo, observándolo con atención. Hablaron entre ellos en voz baja, intercambiaron miradas y finalmente uno de ellos tomó algunas notas antes de pasar al siguiente panel. ¿Viste cómo lo miraron?, susurró Carmen, inclinándose hacia Diego. Eso es algo bueno, estoy segura. Diego no dijo nada, pero una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de él. Por primera vez, se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, su trabajo podría ser reconocido. Horas después, se hizo el anuncio de que los ganadores serían revelados. Diego se unió a los demás participantes en una esquina del salón, donde los organizadores habían preparado un escenario improvisado. La tensión en el aire era palpable, mientras la maestra de ceremonias comenzaba a hablar. El tercer lugar, anunció la mujer, es para Sofía Fernández, por su escultura Raíces de Esperanza. Hubo aplausos, y una joven subió al escenario para recibir su premio. El segundo lugar es para Miguel Rodríguez, por su pintura El reflejo del tiempo. Más aplausos llenaron la sala, y otro joven subió al escenario. Diego se preparó para la decepción, convencido de que su nombre no sería mencionado. Sin embargo, el siguiente anuncio lo tomó por sorpresa. Y el primer lugar, dijo la maestra de ceremonias con una sonrisa, es para Diego Morales, por su obra Luz en la oscuridad. Por un momento, Diego no supo si había escuchado bien. Miró a Carmen, que lo empujó suavemente hacia el frente. «Ve, Diego, es tu momento». Subió al escenario con pasos inseguros, sintiendo la mirada de todos los presentes. Cuando recibió el trofeo y un pequeño sobre con un premio monetario, escuchó los aplausos resonar a su alrededor. «Gracias», murmuró al micrófono con la voz temblorosa. «Esto es para mi papá y para Carmen, quien creyó en mí cuando yo no lo hacía». Al bajar del escenario, los organizadores le entregaron una tarjeta de contacto. «Queremos ayudarte a llevar tu arte más lejos», le dijo uno de ellos. Diego apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Esa noche, de regreso a casa, abrazó a Carmen con fuerza. «Lo hiciste tú, Diego», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Esto es solo el comienzo». Por primera vez en su vida, Diego sintió que su futuro brillaba con posibilidades infinitas. Tras la victoria en la exposición, la vida de Diego comenzó a cambiar lentamente. Aquel reconocimiento no solo le dio confianza en sí mismo, sino que también atrajo oportunidades inesperadas. La tarjeta que había recibido de uno de los organizadores resultó ser de una importante galería de arte juvenil en la ciudad. Una semana después del evento, Carmen lo acompañó a una reunión en el lugar. La galería era imponente, con paredes blancas impecables y obras de artistas jóvenes colgadas con precisión. Diego caminaba con cautela, sintiendo que sus pasos resonaban demasiado en aquel espacio. Un hombre alto y elegante, que se presentó como el director, los recibió con una sonrisa cálida. «Diego, tu trabajo llamó nuestra atención en la exposición», dijo mientras estrechaba su mano. «Creemos que tienes un talento excepcional y nos gustaría incluir tus obras en una exhibición que estamos organizando para jóvenes artistas prometedores». Diego sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había imaginado que algo así pudiera sucederle. «Pero no tengo más obras terminadas», dijo sintiéndose inseguro.
No te preocupes por eso, respondió el director. Tienes tiempo para crear algo nuevo. Queremos que explores lo que te inspira, lo que te mueve. Este es tu momento para mostrar quién eres a través de tu arte. Esa tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Carmen no podía ocultar su emoción. ¿Te das cuenta de lo grande que es esta oportunidad, Diego? Es tu momento de brillar, dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Sin embargo, Diego también sentía la presión. Durante las semanas siguientes, pasaba horas en la mesa improvisada que Carmen había adaptado como su espacio de trabajo. Experimentaba con diferentes ideas, tratando de plasmar en el papel las emociones que llevaba dentro. Decidió crear una serie de dibujos que representaran su historia, los días oscuros en las calles, el calor del hogar que encontró con Carmen y la luz de esperanza que poco a poco iluminaba su vida. Cada obra era un fragmento de su alma, y con cada trazo sentía que enfrentaba sus miedos y recuerdos dolorosos. Carmen lo apoyaba en todo momento, llevándole comida caliente cuando perdía la noción del tiempo y recordándole que, sin importar el resultado, ya había logrado algo extraordinario. Lo importante es que estás haciendo lo que amas, Diego. Eso ya es una victoria. Finalmente llegó el día de presentar sus nuevas obras en la galería. Diego, nervioso pero emocionado, ayudó a colgar sus dibujos en las paredes blancas. Cada pieza tenía un pequeño texto explicativo, donde contaba brevemente su historia y lo que inspiró cada creación. Esa noche, cuando se abrieron las puertas de la galería, decenas de personas llegaron para admirar las obras. Diego, vestido con su mejor ropa, observaba desde un rincón mientras la gente se detenía frente a sus dibujos. Entre los murmullos de admiración, una voz llamó su atención. ¿Diego Morales? Al girarse, vio a una mujer que no esperaba volver a ver jamás. Era Rebeca. Su presencia marcaba el inicio de un nuevo capítulo que Diego no había previsto. El aire en la galería pareció congelarse en el instante en que Diego reconoció a Rebeca. Ella estaba ahí, elegante como siempre, pero había algo diferente en su rostro. La seguridad y el desprecio que antes la caracterizaban habían desaparecido. En su lugar, una expresión de incertidumbre y remordimiento cubría su semblante. «Diego, necesito hablar contigo», dijo Rebeca con una voz que sonaba menos firme de lo habitual. Diego sintió una mezcla de emociones, sorpresa, rabia y una extraña curiosidad. Durante años había intentado enterrar los recuerdos de aquella noche en que Rebeca lo expulsó de la casa que una vez llamó hogar. Ahora ella estaba ahí, frente a él, como si nada hubiera pasado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Diego con un tono más frío de lo que había planeado. «Vi tu nombre en el programa de la galería», respondió Rebeca evitando su mirada. «Quería verte y decirte cuánto lamento lo que hice». Diego no sabía qué decir. Miró a Carmen, que estaba a unos pasos, observando la escena con preocupación. Sin embargo, no intervino. Sabía que este era un momento que Diego tenía que enfrentar por sí mismo. «No me buscaste en todos estos años», dijo Diego, sintiendo cómo la rabia comenzaba a arder en su pecho. «Me abandonaste como si no valiera nada. ¿Y ahora vienes aquí como si eso pudiera arreglarse con una disculpa?» Rebeca bajó la cabeza, visiblemente afectada por las palabras de Diego. «Tienes razón», dijo, su voz quebrándose. «No tengo excusas para lo que hice. En ese momento pensé solo en mí, en mi comodidad, en mi ambición. Pero he cambiado, Diego. Ver lo que has logrado me hizo darme cuenta de lo equivocada que estaba». Diego permaneció en silencio. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que escuchaba. «Quiero enmendarlo de alguna forma», continuó Rebeca. «Sé que nada puede borrar lo que pasó, pero quiero ayudarte. Quiero apoyar tu arte y también quiero crear algo que ayude a otros jóvenes como tú, que no tienen a nadie». Diego la miró con escepticismo. Las palabras de Rebeca sonaban sinceras, pero la herida que le había dejado seguía abierta. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué vienes cuando ya no te necesito?». Rebeca lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Porque por fin entendí lo que realmente importa. Tú, Diego, tú importas y siempre debí darme cuenta». Diego respiró hondo, sintiendo una lucha interna entre el rencor y la posibilidad de cerrar ese capítulo de su vida. Después de unos segundos dijo: «Voy a pensar en lo que me estás diciendo, pero no esperes que confíe en ti de inmediato». Rebeca asintió, entendiendo que el perdón no llegaría tan fácil. «Gracias por darme la oportunidad de hablar».
Espero que algún día podamos encontrar la manera de empezar de nuevo. Esa noche, mientras la galería cerraba y Diego regresaba a casa con Carmen, no podía dejar de pensar en las palabras de Rebeca. Sabía que debía decidir si enfrentaría el pasado para liberar su futuro. Los días posteriores al encuentro con Rebeca fueron una tormenta de emociones para Diego. Cada vez que intentaba concentrarse en sus dibujos, las palabras de ella volvían a su mente. ¿Debería confiar en alguien que lo abandonó en el momento más oscuro de su vida? ¿O sería mejor cerrar esa puerta para siempre? Carmen, que conocía bien a Diego, respetaba su silencio, pero no podía evitar preocuparse. Una tarde, mientras él garabateaba sin rumbo en su cuaderno, se sentó a su lado. «Diego, sé que tienes mucho en qué pensar», dijo con su tono cálido y sereno, «pero a veces, perdonar no es para la otra persona, es para liberar nuestro propio corazón». Diego la miró sabiendo que sus palabras tenían peso. Carmen siempre había sido su brújula, la persona que lo había guiado cuando más lo necesitaba. ¿Y si me está mintiendo? ¿Y si todo esto es solo para sentirse mejor consigo misma?, preguntó, dejando salir la duda que lo atormentaba. «Eso es algo que solo el tiempo dirá», respondió Carmen, «pero si escuchas desde el corazón, sabrás qué decisión es la correcta. Y recuerda, no estás solo. Pase lo que pase, yo siempre estaré aquí contigo». Esa noche, Diego no pudo dormir. Recordó los días en la calle, el hambre, el miedo, pero también el momento en que Carmen lo rescató y le devolvió algo que creía perdido: esperanza. ¿Y si Rebeca realmente había cambiado? ¿Y si darle una oportunidad podría traer algo bueno, no solo para él, sino para otros jóvenes como él? Al día siguiente, Diego tomó una decisión. Con nerviosismo, escribió un mensaje breve a Rebeca. «Podemos hablar. Nos vemos en el café del centro mañana a las 5». Cuando llegó el momento del encuentro, Diego se sintió inquieto mientras entraba al café. Rebeca ya estaba ahí, sentada junto a una ventana, con una expresión nerviosa y cansada que contrastaba con su porte elegante. «Gracias por venir», dijo ella mientras él se sentaba. Diego fue directo al punto. «Estoy aquí para escuchar lo que quieres decir, pero quiero dejar algo claro. No espero nada de ti, y no confío en ti todavía». Rebeca asintió, aceptando la franqueza de Diego. «Lo entiendo. Sé que tengo que ganarme tu confianza, y no espero que sea fácil. Quiero ofrecerte algo que espero sea un primer paso. Un instituto en tu nombre, un lugar donde jóvenes talentosos como tú puedan encontrar apoyo para perseguir sus sueños». Diego quedó en silencio. La propuesta era mucho más grande de lo que había imaginado. «¿Por qué querrías hacer algo así?». Rebeca respiró hondo, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Porque quiero hacer algo significativo con lo que me queda. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero tal vez pueda ayudar a otros jóvenes a no pasar por lo que tú sufriste». Diego la miró fijamente, intentando leer en sus ojos si sus palabras eran sinceras. Aunque las dudas persistían, algo dentro de él le decía que debía intentarlo. «Si realmente quieres hacerlo», dijo finalmente, «quiero estar involucrado. Quiero asegurarme de que este lugar sea lo que prometes». Rebeca asintió con lágrimas en los ojos. «Lo haré, Diego. Juntos podemos hacer que esto sea real». Diego sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero dar ese paso era su manera de empezar a cerrar el ciclo del pasado y mirar hacia adelante. La creación del Instituto de Arte Esperanza comenzó como un proyecto pequeño, pero lleno de significado. Diego, con su determinación y creatividad, se involucró en cada detalle, desde el diseño de las aulas hasta la selección de los materiales que se usarían. Para él, este instituto era más que un espacio, era una promesa de que nadie más tendría que enfrentar las mismas dificultades que él había vivido. Rebeca cumplió con su palabra. Utilizó sus recursos y conexiones para acelerar la construcción y garantizar que todo estuviera listo en unos meses. Aunque su relación con Diego seguía siendo tensa, ella mostraba un esfuerzo genuino por redimirse. Se mantenía al margen, dejando que Diego tomara las decisiones importantes, algo que él valoraba profundamente. Cuando el instituto finalmente abrió sus puertas, el evento de inauguración fue modesto pero emotivo. Estudiantes de toda la ciudad, muchos provenientes de barrios humildes, se inscribieron para formar parte del programa. Diego, ahora un joven seguro de sí mismo, dio un breve discurso en el que habló sobre su historia y cómo el arte lo había ayudado a superar los momentos más oscuros de su vida.
Este lugar no es solo para aprender a dibujar o pintar, dijo Diego frente a una sala llena de jóvenes atentos. Es un espacio para descubrir quiénes son, para encontrar su voz y para saber que, sin importar las circunstancias, siempre hay una forma de seguir adelante. Los aplausos llenaron el lugar y Diego, por primera vez, sintió que su dolor había servido para algo más grande. Con el tiempo, el Instituto de Arte Esperanza se convirtió en un punto de referencia en la comunidad. Los estudiantes no solo desarrollaban habilidades artísticas, sino que también encontraban un lugar donde se sentían valorados y apoyados. Cada semana, Diego impartía talleres enseñando las técnicas que había aprendido por su cuenta y compartiendo las historias que le habían dado fuerza. Carmen también jugó un papel crucial en el instituto. Aunque no entendía mucho de arte, se encargaba de organizar eventos, recaudar fondos y asegurarse de que cada estudiante se sintiera como en casa. Para muchos, ella se convirtió en una figura maternal, siempre dispuesta a escuchar y ofrecer palabras de aliento. Rebeca, por su parte, seguía trabajando en segundo plano. Aunque nunca pudo borrar del todo el daño que había causado, su contribución al instituto era una forma de transformar su culpa en algo positivo. Diego aún mantenía cierta distancia, pero poco a poco comenzó a verla con menos resentimiento y más comprensión. Un día, mientras caminaba por los pasillos del instituto, Diego se detuvo frente a un mural que uno de los estudiantes había pintado. Era una representación de un árbol creciendo entre las grietas de una acera, sus raíces fuertes y sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Diego sonrió. Ese mural era un reflejo perfecto de lo que él y el instituto representaban, la capacidad de encontrar esperanza y belleza, incluso en los lugares más inesperados. Había comenzado una nueva etapa, no solo para él, sino para todos los que cruzaban esas puertas. Y aunque las cicatrices del pasado aún estaban ahí, ahora sabía que esas marcas eran parte de la fuerza que lo había llevado hasta ese momento. ¿Te inspiró la historia de Diego y su increíble viaje de superación? Nos encantaría saber qué parte te emocionó más o qué mensaje te dejó este relato. Déjanos tus comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan descubrir el poder del arte y la esperanza. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Queremos conocerte mejor. ¿De qué país estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Nos llena de alegría saber que nuestras historias llegan a diferentes rincones del mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad.